Bienvenidos a En Contexto. Mi nombre es Araceli Pinto y los voy a acompañar durante la siguiente media hora. En el programa de hoy hemos invitado a Francisco Tudela para hablar sobre las tensiones entre China y Taiwán. Una pausa y volvemos. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de marzo. Y los portales. Bienvenidos de vuelta. Como les comentaba hace unos minutos, hoy vamos a hablar sobre un tema internacional. La región del sureste asiático de China es una región con bastantes problemas, bastantes tensiones. Hay muchos actores involucrados. Hoy en particular vamos a tomar el tema de China y Taiwán, las tensiones que hay entre ambas regiones. Y para eso hemos invitado al internacionalista Francisco Tudela. Señor Tudela, muchas gracias por acompañarnos. No, de nada. Muy buenas tardes. Bueno, quería comenzar con un tema bastante sencillo, tal vez no tan sencillo, pero para poner en contexto a las personas. ¿Cuál es la diferencia entre China y Taiwán en términos de reconocimiento? ¿Son ambos países? ¿Son uno una región de otro país? Porque creo que ahí está el centro del conflicto. Bueno, Taiwán fue un país reconocido universalmente hasta la entrada de la China comunista, de la República Popular China, a Naciones Unidas en la década del 70, a principios de los 70, después de las negociaciones entre Nixon y Mao y entre Kissinger y Zhou Enlai. Digamos que la China fue reconocida internacionalmente de la República China desde la revolución de Sun Yat-sen en 1911 hasta el año 1973, en que la República Popular China ingresa a las Naciones Unidas mediante un pacto con los Estados Unidos. Hasta ese momento, a lo largo de todos esos años, la República China, que representaba a toda China ante el mundo, era lo que hoy conocemos como Taiwán. La embajada china en Lima o en Washington o en Londres o en París era la embajada de la República China de Taiwán. Entonces, el drama de la isla de Taiwán, que de aliado de los Estados Unidos en la Guerra Fría, puesto que hay una guerra civil en China después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, simultánea a la guerra con el Japón, entre Chiang Kai-shek, el presidente del Kuomintang y de la China, y Mao Zedong, el jefe del Partido Comunista. Esa guerra finalmente en 1949 la gana Mao. Entre 1948 y 49 hay una gran batalla por Pekín. Muere cerca de 1 millón de personas en esa última batalla. En realidad todo el proceso implica la muerte de alrededor de 50 millones de personas, y sin contar la revolución cultural, donde el gobierno comunista matará 8 millones de personas más en los años 60. Y entonces el gobierno de China sale de Pekín y se instala en la isla de Taiwán y se protege militarmente ahí para no ser alcanzado por el ejército del Partido Comunista, el Ejército Popular Chino, ¿no? Y entonces esa China es la China reconocida universalmente hasta los acuerdos Nixon-Mao, Kissinger-Zhou Enlai. Y entonces a partir de ese momento todos los países del mundo dejan de reconocer, o sea, de esto hace 50 años, dejan de reconocer a Taiwán como la República China y reconocen a la República Popular China como la China auténtica, por decirlo de alguna manera. Hay razones de sentido común, en el sentido que la población mayoritaria de China está en China continental, son cerca de 1.500 millones,
mientras que Taiwán tiene 23 millones de habitantes hoy en día. Entonces, claro, había una desproporción en la representación. Pero claro, en la representación no todo es número y extensión geográfica, sino también legitimidad política. Y el hecho es que el gobierno de la República Popular China había tomado el poder mediante una revolución violenta y el exterminio físico de sus enemigos, cosa que no era el caso de la República China en Taiwán, que tiene un sistema democrático. En una primera etapa, un sistema democrático en guerra y por lo tanto con estado de excepción y con suspensión de algunas garantías constitucionales, pero con el tiempo derivando a un estado de una república con una democracia normal, como es el caso de Taiwán hoy en día, ¿no? Y entonces se da la paradoja que el mundo reconoce como la auténtica China por razones, digamos, prácticas, a un Estado totalitario de partido único y de ideología capitalista, comunista, por decirlo de alguna manera. Comunismo se usa para el control social y el capitalismo de Estado para el crecimiento económico y la expansión, y no reconoce a un país democrático que es la República de China, pero que solo tiene 23 millones de habitantes y es una isla. Y esa es la situación de las dos Chinas. En Taiwán, la opinión pública está dividida, por lo menos los partidos políticos están divididos. Hay quienes plantean una tesis de lo que se llama el consenso de 1992. Esto es que debía producirse una reunificación, pero el consenso de 1992 se basaba en la premisa de que la China continental, la República Popular China, debido al capitalismo, evolucionaría hacia formas democráticas de poder. Sin embargo, lo que ha ocurrido es lo contrario. Vimos la masacre de Tiananmen Square, de la plaza de Tiananmen, donde miles de estudiantes se manifestaban para ir a la democracia en la República Popular China, bajo el gobierno de Jiang Zemin. Luego vimos la transformación del Politburó chino y del partido alrededor del año 2014-2015, en el cual el Politburó se reduce a 6 miembros que eligen al presidente. Solo el Partido Comunista vota, el resto de la China no vota, excepto en algunos ejercicios de democracia directa local. Y claro, es una replicación del sistema imperial en modo materialista antiteológico, digamos, en el sentido de que debido a las nuevas reformas constitucionales, el cargo de presidente que ostenta Xi Jinping es literalmente vitalicio. Los 6 miembros del Politburó equivalen a los grandes duques del Imperio chino y el Partido Comunista es el mandarinato. Perfecto. Y el resto de la población de la China pues no decide mucho, ¿no? Queda bastante claro. Y ahí tengo una pregunta sobre por qué parece que hay una ofensiva mucho más fuerte de China en los últimos años con respecto a Taiwán, pero también con respecto a Hong Kong, ¿no? Por un momento parecía que estaban cumpliendo las reglas en el caso de Hong Kong, pero con la última ley de seguridad parece que se está infringiendo el acuerdo que existía, y también parece que las tensiones crecen con Taiwán. ¿A qué se debe esta nueva ofensiva? Porque la China es un Estado, la República Popular China es nacionalista. Bajo su apariencia comunista, en realidad no es internacionalista, sino se basa en el nacionalismo Han. La Revolución China de 1911 estuvo basada en ese nacionalismo, puesto que la dinastía imperial gobernante no era China, sino Manchú. Y entonces era vista como una dinastía extranjera. Entonces tanto Sun Yat-sen como Chiang Kai-shek después estimularon el nacionalismo Han, y el Partido Comunista con Mao Zedong también
Y entonces este nacionalismo se ha exacerbado en los últimos 20 años con el crecimiento exponencial de la China, que no solo es económico, sino que también es militar. Ha construido una flota de alta mar formidable, ha desarrollado sus fuerzas armadas a límites increíbles y naturalmente tiene una posición muy agresiva respecto a Taiwán que siempre tuvo. Incluso tuvieron conatos de guerra en los años 50 y en los años 50. Hubo la gran crisis del año 58, en la cual inclusive intercambiaron tiros de artillería. Naturalmente, esto ahora cobra una dimensión diferente porque la China hoy es un coloso militar y un coloso económico que no era en 1958. Y Taiwán ya no es reconocido como Estado por los Estados Unidos de América, si bien los Estados Unidos de América mantienen su compromiso militar con Taiwán. Y entonces es una situación compleja. Taiwán tiene representaciones comerciales, pero no tiene embajadas en ningún país del mundo. Tiene representaciones comerciales en el Perú, en Washington, en fin, en las distintas capitales del mundo. Hubo estados que solo reconocían a Taiwán, como era el caso del Paraguay hasta el final del siglo XX, que no aceptaron este cambio que se produjo al incorporar a la República Popular China a Naciones Unidas. Y luego la China ha desarrollado una ideología que es contraria a su tradición, la República Popular China. La China nunca fue expansionista, siempre se mantuvo dentro de sus fronteras, más aún en la época del imperio, pues construyó la muralla china para que no se les metan los tártaros y cosas por el estilo, ¿no? Pero la realidad es que hoy la China sí tiene una política expansionista, tiene una geopolítica de conquista en el mar del sur de la China, que es un mar muy rico en hidrocarburos, en gas sobre todo, y ese mar es la confluencia de los mares territoriales de Vietnam, de Tailandia, de Filipinas, etcétera. Y la China no reconoce la validez de estos mares territoriales de acuerdo a la Convención de Derecho al Mar y se apodera de islas como las Islas Spratly, que son islas en disputa. Hay una sentencia de la Corte Internacional de Justicia en la cual señala la ilegalidad de la presencia china en esas islas, en el mar del sur de la China, disputa las islas Senkaku con el Japón y naturalmente desarrolla una teoría de expansión geopolítica inspirada en la del almirante Mahan de principios del siglo XX en los Estados Unidos, que consideraba que el Caribe tenía que ser un mare nostrum norteamericano. Con ese mismo criterio, los chinos han desarrollado la tesis del collar de perlas, esto es, tomar el control de todas las islas que rodean el mar del sur de la China y convertir ese mar en un mar interior chino. Esto naturalmente viola los derechos de todos los países de esa región que tienen título a las aguas territoriales que les corresponden en el mar del sur de la China. Y al mismo tiempo hay una expansión naval de la flota de alta mar china hacia el Océano Índico, o sea, bajando en el mar del sur de la China, y tienen una alianza con Birmania. No es extraño que ahora se produzca un golpe de Estado en Birmania, siendo las Fuerzas Armadas birmanas muy cercanas a la República Popular China y mientras gobernaban habiendo cedido una isla para que sea una base naval, y es una base naval china en el Océano Índico, lo que a su vez ha llevado a la India a desarrollar una gran flota de alta mar, y hay una carrera armamentista entre la India y la China y conflictos violentos fronterizos que han tenido lugar este año entre ambos países. De tal manera que hoy la República Popular China es un estado imperial, colonialista, expansionista, nacional capitalista, con un sistema de control social basado en el Partido Comunista.
Esa misma expansión la China la ha llevado a cabo en el África, aprovechando la guerra de Irak y de Afganistán en el 2001, el 2003 y los años subsiguientes, en los cuales la atención de los Estados Unidos y de Occidente estaba centrada en el Medio Oriente y en el Asia Central. La China, con 700 corporaciones, se hizo de la plaza en el África. Señor Tudela, ¿podemos seguir con ese tema justo después de la pausa? Sí, claro que sí, por supuesto. Vamos a una pausa y volvemos.